¿Qué es lo que es, muchacho? Eh, Buenas tardes, Buenas saludos. noches, buenas tardes para el que nos vea, de donde nos Bueno, vea y cómo nos vea. Hoy, sesión número 8, antivirus en comunidad productiva. Eh, Tenemos un estudiante de medicina que hoy estará por aquí aclarando un poco, que ya tiene un poco de experiencia informativa en temas como este. Y yo creo que sería algo productivo y sano para la gente, para los viejitos, de entender que esto no va a ser una nueva pandemia, que esto se controla más fácil, que es más fácil de controlar, porque el virus del COVID se contagiaba muy rápido y era como, era, también fue muy pero, mediático. pero no le des spoiler a la gente, ya te lo está diciendo. No, tranquilo. Que se controla. ¿Cómo así? No, pero Gente, yo estoy no desarrollando sabemos si se brevemente. controla. Dale, dale, dale. Eso no se Pon- controla. pon- Sí. Eso no se controla. Nos vamos a joder todo. El doctor le va a decir No, porque que es así, es que así, es que tiene que quedarse, el que va a ver este video tiene que quedarse hasta el final para que se eduque completo y no se quede nada más con la parte, el pedacito ese. ¿Qué es lo que? Quieren Eh, usar la técnica de enganche. a tu introducción, porque ya la gente no conoce a nosotros tres, a tu introducción, quién No, tú eres, de saludos dónde tú cordiales. vienes. Para mí es un honor, por supuesto, estar en este podcast tan informativo que tienen ustedes. Mi nombre es Jordi Placer. Alexander Veras Martínez, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y estoy aquí para hablar de esta nueva cepa, entre comillas, la cepa Andes, del brote del antivirus que Porque hay está dos causando variantes, ¿no? revuelo Porque últimamente. hay dos variantes. Hay varias variantes, hay varias cepas, pero la Pero, cepa que nos conviene en este caso es la cepa Andes, es básicamente una variante del propio antivirus, que es la única que puede contagiarse de persona a persona, de humano a humano. pero eso es una gripe, eso es una gripe que anda. ¿Qué es el no, antivirus? Háblanos de no es una El gripe. antivirus es un patógeno que causa síntomas similares a la gripe. Sin embargo, no es una gripe per se, porque el virus de la gripe es otro, se le conoce como influenza. Este causa síntomas similares a la gripe, pero es por la propia reacción del sistema inmunológico. Cuando el Ok. virus entra al sistema, el hecho de que se detecte como un virus per se el- hace que el sistema inmunológico reaccione como si fuera una gripe y entonces no causa fiebre, dolores musculares generales, dolores de cabeza, diarrea. Puede causar esos síntomas que son similares, pero a medida que va avanzando, a medida que el tiempo avanza, llegan esos síntomas que son más letales, que llegan a ser mortales, como es problemas cardiopulmonares. Puede llegar a producir edema de pulmón agudo, puede llegar a producir hipoxia cerebral y problemas que pueden terminar en un desenlace desfavorable. Y eso es lo mismo que le ha pasado a las 4 víctimas que hay hasta el momento de antivirus. Bueno, 5. Se Sí, ha reportado una sí. nueva esta mañana. En caso de la mayoría de muertes que se ha presentado confirmadas por esta enfermedad, ha sido por edema pulmonar agudo, que es básicamente el efecto de acumulación de líquido que causa el virus a nivel del pulmón. Porque el virus cuando ingresa a los pulmones, porque el virus se contagia a través de las secreciones, a través de las mucosas, cuando ingresa a los pulmones, este se multiplica. Por la propia naturaleza genética del virus, se multiplica a nivel de la mucosa pulmonar y a nivel de los vasos sanguíneos, de los capilares y las arterias y las venas. Este se multiplica y tiende a dañar las células que se encuentran a estos niveles, tanto en los pulmones como en los vasos que se encuentran en los pulmones. Y debido al hecho de que daña estas células, el rompimiento de las paredes hace que sean más permeables. Y el hecho de que los haga más permeables libera líquido, extravasa líquido, el propio líquido sanguíneo a nivel del pulmón. Eso hace que el pulmón se infle, se llene de líquido y debido a que el pulmón está lleno de líquido, entonces no es capaz de procesar el oxígeno de manera correcta. Por ende, nuestros Y te da un... órganos, nuestro sistema, el problema sistémico llega a una hipoxia porque no recibe oxígeno de manera idónea. O sea que Oh, del 1 al 10, ¿qué tan peligroso, según lo que tú acabas de decir, del 1 al 10, qué tan peligroso es ese virus, al que le dé ese virus? ¿Qué Pues tanto daño puede hacer? ciertamente, lo que sí se ha mencionado que es real sobre el virus es que es bastante mortal, porque si sí. no se trata temprano, tiene más o menos como un 40%, puede llegar hasta 50% de probabilidades Tiene de ser letal. 45% de lo que estaba leyendo, tiene un 45% de
es como una ruleta rusa, una sola bala, tienes Correcto. dos tiros. Una sola bala, Eh, te mata El la hecho de primera o que te mata la segunda, no hay, o te deja vivo, El no hay hecho otra de que cosa. pueda matar, más o menos probable es en qué momento se empiece a tratar, porque depende de en qué tiempo el virus pueda proliferar a nivel del pulmón para producir el edema. Y, Si ya se produjo el edema del pulmón, entonces es muy difícil de tratar. Ya solamente se puede tratar porque el virus no tiene cura per se, sino que se trata de forma mecánica. ¿Qué quiero decir con esto? Para tratar de extender la vida, se trata de ayudar con respiración mecánica al paciente para que pueda respirar de manera normal, que es un proceso bastante complejo, o incluso con algunos medicamentos como medicamentos retrovirales que tratan de ayudar, pero esto es algo más experimental, que tratan de ayudar a que el virus se prolifere menos, pero ya a ese nivel es muy complicado y es lo que más difícil es. una pregunta así, ¿Sí? rapidita. Entonces, si este virus mata tan rápido y simplemente tú puedes tener ese chance de eliminarlo antes de que te ataque tan drásticamente, este virus si se hace como el COVID, que se contagiaba tan fácilmente, porque el COVID se contagiaba hasta tú respirando en el mismo sitio que esa persona Ujú. infectada, que también era por la mucosa. Entonces, Sí. si se contagia tan rápido y este te hace que tanto que te duele el pecho, como que te lleve esa eh, fatiga pulmonar, que no puedes controlar la respiración. So, vas al médico, pero no hay suficientes máquinas para tratarte la respiración, o no hay médicos que te traten la respiración y todo eso. Entonces, si se pasa cierto tiempo, supongo que esa gente tendría más probabilidades de adquirir Mira, la parte dura de la enfermedad, ¿no? Y yo creo que si ahí se hace era de que, masivo, habrá mucha gente muriendo día a día, porque es más mortal que el COVID, pero es más fácil de controlar. ahí era que yo quería entrar. Yo quería hablar más de la teoría conspirativa, que, que si esto, por la forma de que se ve y por la forma que las personas están hablando de esto, si esto se convierte en algo más contagioso y se crea una nueva cepa Sí. o de algún modo se vuelve más contagioso, eh, ¿qué tan peligroso sería este virus? Ah, pues, y él dijo, el que queda vivo, queda loco. Pues, El que, ¿qué queda ahí? ¿Qué Ok. ala? el que queda Entonces ahí es que está el problema. Ahí, ¿tú Sí, entiendes? no, el miedo es no, en ese, serio, esa es el una miedo buena es pregunta. ese, el miedo es Es ese. que el que pueda superar el virus, ¿qué secuela dejaría realmente? Porque yo estoy relajando. ¿Qué secuela dejaría en esa persona? ¿Puede continuar su vida Bien. normal o le va a afectar bastante? Bien, voy a tratar de recopilar esa información en un argumento respecto a la propia naturaleza del virus. Lo que se menciona o el revuelo que tiene es el hecho de que esto pueda convertirse en una pandemia. Pero ¿por qué esto no puede convertirse en una pandemia y cómo podría? El virus per se, antes, como habíamos mencionado antes, la forma de contagio que tiene es a través de las mucosas y las secreciones, es decir, saliva, heces o la propia orina. Y este se transmite principalmente de los roedores, tipo ratones, tipo hurones o cosas así, principalmente de un roedor que se encuentra en Argentina, conocido como ratón colilargo, o por su nombre científico se conoce como Oligosormis longicaudatus. Pero ese en específico tiende a ser uno endémico de Argentina, principalmente de la región de Chubat. Ahora, el contagio del antivirus se realiza de roedor a persona a través de los aerosoles que se transmiten en las secreciones de los ratones. Los ratones per se no se ven afectados por el virus, pero sí pueden contagiarlo a través de sus secreciones. Las secreciones de los ratones, tanto las heces como la orina, se tienden a calcificar. Y eso la convierte como si fuera un polvo. Ese polvo se convierte en aerosol, que es básicamente partículas que andan en el ambiente. Y si tú andas en un lugar en el que se encuentran muchas de estas partículas, muchas secreciones de estos roedores, entonces es muy probable
que te contagies de este virus. El virus no se contagia por tenerlo en la saliva o por si interactúas con tu piel con él o si entra en alguna otra parte, sino si lo aspiras. Si aspiras el virus, entonces le facilitas la entrada a la parte respiratoria y de la parte respiratoria es que se empieza a proliferar. Entonces, aquí empieza el problema. Dale. La Pues cepa ahí nueva, sí, en el chat hay alguien sí, que tiene una pregunta que es Nicolás Cardona, un sí. gran amigo mío, que dice, ¿cómo se proyecta una pandemia de coronavirus hoy en día? Así sería algo así como la peste negra, pero Pero bueno, coronavirus deja no, que termine, deja que te De, informe antivirus. de la cepa sí, nueva, que es muy importante lo de la cepa nueva, es, y luego él es una responde buena esa pregunta. pregunta. Sí, es una buena pregunta. Permítanme terminar el proceso de contagio para Ah, que disculpa. poder explicar cómo sería, cómo se proyectaría una pandemia de esto. Exacto. Entonces, la cepa nueva que de este virus no es, es relativamente nueva porque se descubrió, no es nueva per se porque se descubrió antes, se descubrió hace mucho tiempo, en 1990 y pico. Pero ahora es que se está proyectando por el revuelo, ¿verdad? Pero esta cepa, la cepa Andes, es una variante del virus, por la propia naturaleza del virus que es capaz de mutar. Es una variante que es la única que se logra contagiar de persona a persona. Entonces, esta variante se menciona que el paciente cero es una persona que está en incógnito, no se revela su persona per se, su nombre por derechos de privacidad. Esta persona, conocida como el paciente cero, se dice que adquirió la enfermedad, el virus per se, en una región conocida como Ushuaia, en Argentina. En esta región, esta persona, que simplemente fue un turista en el crucero, fue en la expedición de la parte sur, el Ártico, del Polo Sur al Ártico. En esta expedición, debido a que se contagió del virus, y el crucero per se es una zona cerrada donde se mantiene una relación estrecha con las personas que se encuentran ahí, pues se contagió de manera sencilla. ¿Cómo se contagia de persona a persona? Una persona tiende a producir este tipo de secreciones, produce heces, produce orina y produce saliva. El principal método de contagio que podríamos tener en un contacto estrecho es a través de la saliva. Las personas, de manera general, tendemos a botar saliva al hablar, de manera Sí, pasiva. eh, Eso es normal. Y si mantenemos un contacto estrecho, muy prolongado, entonces es normal que las gotas de saliva, las cutículas de saliva, se expulsen hacia la otra persona. Si esa saliva llega a las regiones de la zona respiratoria, entonces ahí es cuando se contagia el virus. Y por eso era muy sencillo que las personas del crucero, ya que era un espacio muy cerrado, se contagien entre sí. Ahora, este virus no es capaz de producir pandemias, a pesar de tener este método de contagio. ¿por qué no? ¿Por qué? Porque Dando la mascarilla primero, primero está el factor de que se necesita una relación muy estrecha, un contacto muy estrecho y prolongado, porque la incubación del virus es un tanto prolongada, tiende a durar de 2 a 4 semanas. Entonces se necesita esa relación estrecha constante para lograr propagarse. Segundo, el hecho de que tenga tan alta mortalidad. El hecho de que su mortalidad sea elevada produce que las muertes sean Rápidas. más correcto, por así decirlo, ¿verdad? Y hace que la propagación se disminuya porque es una relación inversamente proporcional. Mientras más contagiosa pueda llegar a ser, entonces es porque es menos letal. Pero mientras más letal pueda llegar a ser, entonces es porque es menos contagiosa. Claro, tiende a tener varianzas, en la medicina nada es exacto, pero existe ese tipo de relación. Eh, La El tercera chat causa, está prendido, ¿eh? dale, dale. la tercera causa de por qué no puede producir una pandemia es porque es un virus que ya conocemos. Es un virus con el cual ya tenemos experiencia y con el ya. cual su brote tiende a ser más localizado y más lento. Entonces es fácil prepararnos para él. De hecho, en Pero eso 2018, no es lo que se ha visto, discúlpame, eso no es lo que se ha sí, no visto te hasta preocupes. ahora, eso no es lo que se ha visto hasta ahora, porque ya tenemos infectados en Francia, y no, mira, estos infectados, lo que a mí me parece raro, y que yo Ujú, quería poner auge en ello, es que yo creo que todo esto es un sí, invento, mira, yo tengo esta película montada en mi cabeza, no sé si puede ser así, pero es que lo he figurado de todas las maneras posibles y esta es la que más clara me da, mira nosotros tuvimos un artista, ¿no? Y la obra ujú, fue más grande que el artista.
Eso fue lo de Wuhan, que el chino coronavirus. Eso fue, todo era como muy mental. Nosotros, a mucha gente de nosotros ni siquiera es como que nos llegó directamente el coronavirus. Simplemente una gripe que tú lo sentiste, se fue. Mucha gente murió, pero tú no sabes ni siquiera por qué murió. Porque también, si yo creo que hay una enfermedad que es masiva, que es la manipulación mental. Cuando tú le dices a una persona que tú lo crías dentro de una jaula, que eso tiene un nombre, la jaula de... eh, La cueva de Platón. algo así, sí, esta. Que si tú metes a una persona dentro de una jaula y le dices que si sale de la jaula va a morir, pues inmediatamente su cerebro, cuando ve que sale fuera y le quema un poco el sol, porque nunca ha salido de ese sitio, pues cuando haga el primer contacto con el efectivo, entonces le quema, ¿no? Vuelve dentro y se queda ahí, pero cuando sale dura media hora en el sol y muere, porque su sistema lo obligó a eso, su sistema ya estaba adecuado a eso. Entonces, fue lo mismo que hicieron con el COVID y funcionó tan bien, pero tan bien, que el mundo paralizó, la economía se paralizó, los que iban a ganar ganaron, los que iban a perder perdieron y murió mucha Sí. gente. Y ahora yo Sí. creo que esta es la obra maestra de un buen genio que dijo, si me funcionó tan bien la primera, pues yo crearé algo aún mejor. Ahora será el artista mismo que será tan grande. Y entonces el antivirus para mí es como, ya es como un organismo que va eligiendo personas y eligiendo personas que va directamente lo va a matar. Es la que hay. Porque esto se Yo no lo propaga de esa veo. manera y es muy rápido. Porque han aparecido casos en Suiza, Francia, Holanda, España, hasta el Sí, momento. está muy raro. Entonces, Eh, Sí, esa gente no tuvo yo no lo contacto veo con más el doloroso. crucero. estoy yendo Esa más gente no tuvo contacto con por el lo crucero conspirativo. nunca. ¿Sabes? Entonces, no me, Eh, Sí, a mí no me para yo, cuadra eso. A para yo mí, decir, para está bien, nada. dale. yo no lo veo mejor. La película no está bien montada realmente. O sea, por lo que él explica, y también pues hemos investigado, hemos visto, sobre todo él dijo una palabra clave, y es que es conocido. Con el COVID te inventaron a ti, no sabemos, eso surgió de repente, no sabemos de esto, es mortal, tenemos incógnita, no hay vacuna, tenemos que inventarlo, o sea, todo fue como una sorpresa. En cuanto a este virus, es conocido, que es conocido hace tiempo, se sabe de dónde sale el virus realmente, no di que de la nada, de que un laboratorio, se sabe de dónde sale, se sabe cuáles son los síntomas, o sea, es más conocido y se sabe que su contagio es mucho más difícil que cómo se pintaba el coronavirus, o sea, no es que Sí, si tú lo tienes el antivirus y tú y yo nos saludamos, se me va a pegar, o sea, debe de existir un contagio prolongado, ¿tú entiendes? O sea, sí, yo entiendo más que yo creo que no puede escalar la pandemia, por más que ellos quieran forzar, la información que hay no permite que se escale a ese nivel. Es lo que yo entiendo. Ujú. Se puede crear, no sé, un cierto miedo de cierta persona contagiada, pero la información que hay es demasiada. O sea, ya sería algo muy descarado, pero realmente. Que lo Pero no. en lo, Pero mira, hay algo que dice siguiendo alguien lo aquí en el chat conspirativo, que es dale, bastante aceptado. Discúlpame otra vez. Que es lo de dale. que no encontraron la cura del cáncer en tantos años y encontraron la cura de un virus casi mortal Ok. en 3 meses. Y una vacunación masiva, que eso también es otra locura. Entonces, Sí, muy sí, extraño. tienes razón ahí, Nicolás. Es como que para mí es todo Eh, Sí. una buena película. sí, no, Ujú. que quería decir, siguiendo lo conspirativo, con lo que mucha gente está hablando y está diciendo que no es algo confirmado 100%, que habían experimentos que se estaban haciendo que se perdieron, experimentos en laboratorios, creo que en Estados Unidos, que se perdieron y que estaban haciendo experimentos raros y extraños eh, con este virus. Y de eso se está hablando mucho, de que hay algo raro con esto, si quieren, que pareciera que quieren tratar algo, porque hay mucha similitud con lo que pasó con el coronavirus Sí, y con lo que está es. pasando con esto. No sé qué ustedes creen de Mira, eso.
Yo Yo, quiero hacer una Yo no, intromisión. Yo quiero hacer una intromisión con una noticia que se dio en el 2018 en Argentina, en la región de Popayán, en Chubut. Acá hubo un brote del propio antivirus y se notificaron al menos como 34 casos y 11 muertos confirmados. En ese momento, pero el virus seguía brotó y se siendo la pensó. cepa Andes, discúlpame. Sí, sí. La Seguía cepa si- Andes, en este momento fue que se empezó a revelar la cepa Andes, porque se empezó a ver que la transmisión empezaba de persona a persona y fue bastante localizada, fue en esta región ahora. En ese momento fue mucho más fácil de tratar, o sea, no de tratar, sino que en ese momento se pensó que iba a ser una pandemia, sin embargo, no llegó a serlo, porque fue fácil aislarla, fue fácil evitar que se pudiera transmitir, principalmente por la propia naturaleza del virus. El hecho de que, a diferencia del método clásico respiratorio que tiene el coronavirus, que es más fácil de propagar, y que su naturaleza sea más difícil de propagar, se implementó una medida de aislamiento estricta que logró que el virus per se extinguiera para 2019 y de este modo logró evitar más propagaciones del propio virus. Además, los tratamientos de personas que tendían a hacerle pruebas de PCRs y pruebas de anticuerpos para ver si tenían el propio virus, a nivel temprano se le podía evitar a estas personas una futura producción de síntomas letales. Entonces, fue fácil extinguir este virus para el año 2019. En este caso se está viendo algo similar. Es cierto que la desinformación, principalmente la desinformación, tiende a crear este muro que produce que muchas personas entren en pánico y también se crean muchas teorías conspirativas. Yo como médico no tiendo a enfocarme tanto en la distribución conspirativa o en la distribución que se tiende a pensar sobre ese tipo de cosas, sino enfocarme en la propia fisiopatología de la enfermedad y en cómo las personas deberían reaccionar entre ella o cómo prevenirla. Pero es cierto que se tiende a sacar mucha desinformación. El hecho de que en las noticias se mencione, se viene la segunda temporada o Sí, aquí vamos con una nueva pandemia o algo así, realmente es mucho sí. revuelo para tratar de manipular las masas. Pero en teoría, lo que informa la OMS es que esto no va a llegar a convertirse en pandemia por los factores que ya conocemos, el hecho de que sea el hecho de que ya se conozca anteriormente, de ya va a poder tenerse un control. Y puede ser que los casos que tú mencionas, los desconozco personalmente, pero los casos que tú mencionas en Europa que se hayan presentado, tal vez no sean por la transmisión humana, sino por la propia transmisión de roedores. No, Aunque es un es por poco la raro, cepa es un Andes. poco raro. Han Es por confirmado la que cepa Andes. es Andes, sí, sí, es Andes. Sí. Ok. dice una canción, Y es lo que más raro parece, como que hayan aparecido Sí, en ciertos sitios en específico, como exactamente como empezó COVID, que fue, aparecieron personas en ciertos sitios diferentes porque había una persona que viajó de China a ciertos sitios y que estaba en un hotel con cierto tipo y que ahí ya empezó a propagarse desde cierto punto y se fue esparciendo por el mundo. A mí Extraño que eso me parece muy loco que la gente muy bien no ha salido del crucero y ya hay gente en Francia, gente en Holanda, gente en otros sitios. Incluso antes de que llegaran la gente que estaba en cuarentena aquí a Holanda, ya se había revelado el caso que había de Andes aquí. Entonces, claro, el pánico del barco más lo que a lo mejor esa enfermedad tiene mucho dentro de nosotros, de la población, de los seres humanos, pero que no se había expuesto tanto como ahora mismo, ¿no? Entonces, hablo de seres humanos dice, porque vamos a hacer auge en que esto es una enfermedad animal. Esto es una enfermedad que es de roedores. Esto va entre todo lo que tiene que ver con marsupiales, ¿no? Que eso es lo que tiene esta enfermedad. sí, ratas Entonces, principalmente. en ratas principalmente. Entonces, yo creo que esta creación, por eso es que yo me enfoco tanto la parte conspiranoica que por esto otro, ¿no? Por la parte es que más. tú estás promoviendo, estás haciendo parte de la promoción de algo que no tiene fundamento, Pero realmente. ok que Dice no una, tiene dice una fundamento canción, te voy a decir ahorita, dice una canción que vivir con miedo solamente es negocio para los noticieros. para la O noticia. sea, a ellos, Eso es. a ellos
le conviene eso, crear el miedo. O sea, Sí. Sí, con los datos que tenemos, no hay forma de que sea pandemia. O sea, que puede ser muy, no es parecido, tú dices que es parecido, para mí no es nada parecido, porque esto es sí. un virus Mire, conocido, que sea grave, que sea letal, pero es conocido, sabemos dónde viene, se puede controlar, es más lento el contagio. O Una sea, pregunta para mí para no se Jordi, parece en nada. para Lo que Jordi. sí se parece es la promoción que se le está ujú, dando del noticiero, que quieren crear temor, que quieren crear que la gente se atemorice, crear este show que se está viendo ahora. Sí. mire, Mira, independientemente de todo esto, perdóname, sí, dime. independientemente de todo esto, la mejor arma que tenemos nosotros para evitarlo es la prevención. Y simplemente debemos evitar un contacto muy cercano con personas que no conozcamos, evitar principalmente lugares que tienen muchos roedores, lugares poco ventilados, Se cogió lugares Nueva donde York. se ve tipo Nueva York, por ejemplo, y evitar zonas de riesgo. Eso es lo más importante. Sabiendo, conociendo la propia naturaleza viral de esta patología, evitar las zonas de riesgo es la mejor arma que tenemos para cortar la propagación de este virus. Pero si vamos a terrenos especulativos, sabemos que los virus en su naturaleza tienen la gran capacidad de cambiar su material genético, de mutar. Y si especulamos, entonces existe la posibilidad, de aquí vamos con el nivel pandemia y lo que podría ser el coronavirus, si especulamos existe la probabilidad, aunque se considera muy baja, de 1 en 1 millón más o menos, pero existe la probabilidad de que al mutar aumente su propagación, aumente su nivel de contagio porque puede cambiar ciertas proteínas que se encuentran en su unban proteico a nivel del código genético, que aumente ese nivel de contagio. Y si aumenta el nivel de contagio, siendo tan letal como es, entonces sí puede llegar a ser un gran problema. Un colapso de la salud pública y privada total, como pasó la última vez. Correcto. Ahora, esto es pura especulación. Es una posibilidad, una muy baja posibilidad, pero existe. Es importante mencionar que existe. Sí, En caso de que el Dios COVID en Habla, su quiera, día mutó. ocurre. El lo que se COVID habla es lo que al se quieren principio referir mutó. loco, que eso es lo que se habla y lo que se quieren referir los conspiranoicos. Que hay algo extraño en todo esto, con eso. Eh, Para mí están forzando, en verdad. Están Sí, forzando, quieren crear miedo a la mala. no O para. sea, yo no veo nada extraño. O sea, ¿qué es extraño? Que una persona se contagió de la cepa Andes, que tuvo contacto con cierta persona en un barco por día prolongado. O sea, es algo normal realmente. Yo no veo nada descabellado, como mm, que haya personas infectadas desproporcionalmente. Yo no lo veo. bien va. No lo Lo que veo nos eso mencionan realmente. los datos, lo que nos mencionan los datos es que esta patología, este virus, no debería llegar mucho más lejos de lo que ya está. Debería controlarse en un tiempo bastante respetable. Debería llegar a controlarse, no debería propagarse, no debería producir una pandemia. Al menos eso es lo que nos mencionan los datos. Sí. En la medicina muchas cosas pueden variar, pero estadísticamente todo debería estar controlado, no debería haber pánico. Pero una pregunta. Sí. El antivirus no tiene una cura así como una vacuna, como el virus del coronavirus, que tú te vacunabas y ya no te volvía a dar coronavirus, o te volvía a dar, pero que era con unos síntomas muy leves porque ya tenías una vacuna en sí que eliminaba el virus directamente. Ac- sí. ¿Hay algo así Actualmente, o simplemente es con un tratamiento? no, actualmente no existe ni una vacuna ni un tratamiento para para momentos tardíos del propio virus. Solamente existe lo que es el método de prevención o ya para una persona que esté infectada, entonces técnicas para tratar de mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Es un 50%, en plan, si te dio la enfermedad y no te llegaron a tratar dentro del periodo del tiempo que se debería, es una lotería, en plan, te salvas, sí, 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 pero... he ahí el verdadero peligro de esta patología, de esta enfermedad. He aquí el Hostia. verdadero peligro del virus, su alta mortalidad, tal como mencionaste antes, que es de un 45%.
Pero Sí, te da. independientemente de esto, por eso es importante tener cuidado. Es un virus que es letal, a diferencia del coronavirus. El coronavirus tenía como un 1%, un 2% de mortalidad. Este tiene un 45%. Pero no es muy raro que llegue a producir una pandemia. El hecho de que sea tan mortal es lo que evita principalmente que pueda propagarse con más frecuencia. Y no sé si es bueno o es malo, pero Se van a tener que morir algunos para que nos salvemos, Entonces, lamentablemente. es Ángel, probable supongo que que para algo. tiempos futuros podamos tener alguna vacuna al respecto con el mismo proceso del coronavirus. Mira, quería Bueno, hacer de hecho una intromisión con el comentario de el caballero anteriormente, que mencionó que no se tenía cura para el cáncer, pero se tuvo la cura del coronavirus en poco tiempo. Es una comparación que puede llegar a ser lógica, pero no está fundamentada. Es una comparación que es muy difícil hacerla. ¿Por qué? Porque el problema del cáncer es que el cáncer es una enfermedad que se adhiere a tu material genético. Es una enfermedad que se adhiere a tu ADN. Y el ADN, el tema con el ADN es que el ADN se replica siempre. El ADN siempre se está replicando para poder producir más células, para poder producir más líquido, más secreciones, más todo. Del ADN depende absolutamente todo, porque del ADN vienen nuestras células y nuestras células siempre se están replicando para que nosotros podamos seguir en funcionamiento. de hecho, ese El es el problema con el problema, ¿no? cáncer es que el cáncer se adhiere a tu ADN. Imagínate que tú tienes una estructura, ¿verdad? Imagínate que tienes una X y esa X eres tú. Ahora, imagínate que la X le cortas un palito y se adhiere un elemento patógeno a ese palito y ahora es parte de ti, pero es patógeno, no es tuyo. Entonces el problema con el cáncer es que al adherirse al ADN, entonces todas las células nuevas que se van a replicar van a ser cancerígenas ahora. Y el hecho es difícil tratarlo porque tú no puedes matar tu propio ADN, no puedes tratar tu propio código genético, sino simplemente tratar de evitar esa proliferación de células cancerígenas que normalmente tienden a ser localizadas. Puede ser a nivel de la piel, puede ser a nivel del páncreas, puede ser a nivel de la mama, etcétera, etcétera. Vale. Pero ese es el problema de tratar el cáncer. Sí, Yorkie, ¿quieres mencionar algo? No, no, mencioné, como estaba mencionando diferentes formas de cáncer, mencioné el colon, que es uno de los más Exacto. grandes. Y ese es el problema de tratar el cáncer. Ahora, con el coronavirus es un elemento viral, no es un elemento como el cáncer. El cáncer no es un virus, sino que es una enfermedad que se tiende a adquirir dependiendo de los hábitos que tengamos o incluso dependiendo eh, de nuestra predisposición genética. Entonces, teniéndose en cuenta que depende de nuestros genes o de los hábitos que podamos adquirir, y el hecho de que el coronavirus más bien sea un elemento externo, un elemento que ingresa en nuestro cuerpo de forma viral, es lo que lo hace distinto. El coronavirus es un elemento que podemos estudiar, un ser vivo que podemos estudiar, que tiende a mutar, pero nuestro cuerpo genera anticuerpos para el propio coronavirus que podemos utilizar a favor. Mientras que el cáncer es un elemento que ya es parte de nosotros, que desde su núcleo, desde la célula madre, produce células cancerígenas. Por eso es mucho más difícil de tratar, de encontrar una cura para ello. O sea, básicamente él le está respondiendo a una persona que pues soltó una teoría ahí media conspiracionista en el chat. Eh, realmente, no sé, la gente especula mucho. Yo le insto al que al que esté viendo esto que no tenga miedo. La gente especula mucho sin información. O sea, lo queremos saber todo, y más nosotros los dominicanos queremos saber que no sabemos todo. O sea, hasta el momento, ante lo desconocido y lo conocido, yo me adhiero a lo conocido. Y lo conocido es que sí, es muy letal este virus, pero a la misma vez es difícil contagiarse y propagarse y crear lo que es una pandemia. O sea, ¿por qué queremos adherirnos a lo desconocido? ¿Por qué queremos siempre tener este miedo, esta sensación de miedo, conspiración y demás? Muchas gracias, dicen aquí, por la Por la aclaración. Entonces, aclaración. Por supuesto. vamos a adherirnos a la información que tienen personas preparadas como, como el médico acá y vamos a dejar de escuchar tanta conspiración. Realmente, porque ¿de qué vale, de qué te vale a ti crear miedo? ¿De qué te vale? Eso mejor empeora la situación. La Para mí situación, ese es sí. No, no, el resumen de todo. yo Lo opino lo mismo, yo importante, opino que
que lo que debemos sacar de aquí es, tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que informarnos lo más posible lo más posible que podamos. Entonces, nada, lo que yo opino es lo mismo que dijo Eric, infórmate, cuídate y sigue tu vida tranquilo, Sí. que si no vamos a morir, no Conspiraciones, vamos. conspiraciones siempre van a haber, sean buenas o malas, o sea, de lo que sea. Entonces, tú solamente tienes que investigar por tu cuenta, no hacer una excesiva investigación, simplemente llévate de la gente que sabe, de la gente que ya tiene datos probados, que son personas No investigadas siempre, y que saben de ello, que saben de lo que están hablando. no siempre Eh, nos lleva Exacto. No, no, porque de que nosotros somos tres personas que empezaron a hablar así en las habitaciones de su casa y simplemente tratamos de informarnos lo mínimo posible con, con- con información verídica de esas, plan, nosotros te trajemos de dónde viene todo eso. Exacto, en plan, lo que creemos nosotros que es así. Entonces hay mucha gente que es como nosotros, pero que incluso se inventa cosas para llegar a un público. Entonces lo que tratamos de hacer es como que la gente no entienda que esa es la primera opción, siempre que busque su propia manera, porque no, una casa no la vas a hacer de un día para otro viendo un tutorial, tienes que tener una persona que sepa. Entonces, para mí es eso. No te vayas siempre simplemente por el camino fácil. Investiga, infórmate. La enfermedad es mortal, te puede matar. Es más probable que te mate que quedes vivo, pero con el tratamiento adecuado y con los equipos adecuados, como ya lo dijo Jordi, sería tratable a tiempo. Y no es algo que se contagie de un día para otro como hacía el COVID, que eso era una locura, era como un hormiguero que se expandía por el mundo sin control. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo ni es igual. Y a El mí COVID fue un eso caso muy me parece específico. una muy buena aclaración. Es tal como mencionan ustedes. Ustedes mencionan recomendaciones muy acertadas. Lo importante es informarnos de fuente verídica, no creer todo lo que vemos por TikTok, por YouTube, por Instagram, sino tener esos datos importantes, o al menos lo que nos corresponde. Y mantener un cuidado, una higiene regular, una higiene que se tiende a mantener de manera proporcional, lavarse las manos, bañarse regularmente, lavarse la cara, usar jabón, todos los métodos que tenemos que utilizar de higiene regularmente es lo único que necesitamos para prevenir todo este tipo de patógenos, para prevenir todo este tipo de patologías y no mucho más. Teniendo esa información y siendo conscientes es lo que necesitamos para poder cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. Y más que nada, eso demuestra la gran globalización que existe a nivel mundial, el hecho de que podamos ser parte de este revuelo, enterarnos de cómo se puede llegar a alterar toda una población, todo un planeta, solamente por el hecho de que se encontró un brote de un virus en unas personas que estaban reunidas en un crucero. Esto demuestra la gran globalización que hay a nivel mundial y cómo podemos enterarnos de informaciones que están muy lejanas en poco tiempo y en un espacio tan amplio como es toda la población mundial. Pero es tal como mencionan ustedes, seguir esas ¿Tú no recomendaciones de crees que es higiene el y miedo? informaciones acertadas. ¿Tú ¿Sí? no crees que es el miedo? El miedo de que vuelva a ser una segunda pandemia, un nuevo COVID. ¿No crees que es el miedo? Sí, más que nada es miedo. Muchas personas quedaron traumadas por la primera pandemia que tuvimos de Yo COVID-19, soy uno de esos. pero sí, es muy difícil que se vuelva a repetir algo así, es muy complicado porque hubieron muchos factores que terminaron en la propia pandemia del COVID-19, el desconocimiento, el hecho de que sea algo tan nuevo, el hecho de que muchas personas entraron en pánico, de que empezamos a prevenirlo tarde, porque realmente empezamos a tratar con ello muy tarde. Em, el mismo encierro hizo sí, mucho, efecto negativo en muchas hubo personas. muchos factores. Hay una película muy buena, no recuerdo quién es el director, pero se llama Contagio, que creo que es una película del 2012, que representa muy bien lo que Sí, lo pasó que pasa. en el 2020 con el COVID-19. Es algo Sí. muy similar. Y la película acerta muchas de las cosas que pasó con el COVID-19 porque son factores que tienden a repetirse en ese tipo de situaciones y que provocan ese tipo de pandemias globales. Pero el COVID-19 es algo muy especial, es algo multifactorial que ocurrió en una situación muy
precaria. Y debido a ello es que ocurrió todo lo que pasó. Pero en estos días es muy difícil que se vuelva a producir una pandemia así. Que no descarto la posibilidad, ¿verdad? Porque todo es dentro de las probabilidades, todo es dentro de las Tú lo estadísticas. dices como que si pasaron 20 años, eso pasó hace 6 años. 6 años, ¿eh? La verdad es que me impacta que haya pasado hace tanto tiempo ya. 6 años para mí es mucho tiempo. Y Sí, todavía no lo recuperamos. Esa es la cosa, que la gente le tiene miedo a la crisis, como dice Nicolás. Sí, sí, la verdad es que sí. Que hay. Fue algo muy terrible en su momento.